Pablo, no, simplemente unir, pues decir a Eliana que me gustó mucho, que felicitaciones. Me parece pues muchos estudios, mucha literatura la revisada, un tema siempre muy importante el que tengo mucho que aprender y mejor dejo, si entre nosotros están pues las personas de la misericordia expertas que nos amplíen y nos aclaren eh, pues sobre el tema. Muchas gracias, Eliana, y muchas gracias a todos. Profe Mauricio, Gracias. muchas gracias. Entonces, quisiera inicialmente presentarles a los que no lo conocen a Ricardo González. Ricardo es pediatra con especialidad en dolor y cuidado paliativo y hoy en día trabaja en dos centros de la ciudad de Bogotá ejerciendo su rol de cuidado paliativo y pues hemos tenido la oportunidad de trabajar con él y realmente pues muy bienvenido y adelante si tienes alguna impresión inicial y de aquí en adelante recibimos cualquier pregunta que tengan para Ricardo, para nosotros, y si no, continuamos con el taller. Yo sé que hay varios en el grupo que les encanta mucho el cuidado paliativo, entonces nos encantaría oírlo porque esto es una de esas cosas que es muy vivencial. Adelante, Ricardo, perdona. Gracias, Pablo. Gracias a todos en el grupo por la invitación. Por supuesto, pues a Diana, que fue con quien hablé directamente. Pero en general a todos por la iniciativa, entre otras cosas, porque pues no es habitual que sean como temas inicialmente como muy taquilleros, ¿cierto? Y más como en el entorno, digamos, de justamente el cuidado intensivo, y estoy hablando en otras épocas, pero afortunadamente poco a poco va cobrando la importancia que ustedes mismos se han dado cuenta que, pues que tiene y que sobre todo complementa de una manera muy importante toda la formación tan rigurosa que ustedes adquieren en todo el proceso formativo. Yo tengo algunas observaciones que me parece importante resaltar. Primero, felicitar a la doctora por la presentación. Me parece que estuvo muy bien organizada, que el soporte documental y bibliográfico fue más que apropiado. Y sobre todo porque me parece que la evaluación de este tipo de temas desde una perspectiva neutral, entendiendo que pues estamos en un país que aunque sea laico tiene unas, digamos, preferencias religiosas claras, muchas veces no permiten una evaluación objetiva de estos temas y desafortunadamente en muchas de esas oportunidades termina decantándose por una parte excesivamente moral o excesivamente religiosa y eso sesga mucho la evaluación de estos temas. Entonces, en primer lugar, hablar de un poco la limitación versus la adecuación. Yo estoy de acuerdo con lo que mencionó la doctora, esa limitación en la literatura, justamente la hablan de eso, de limitar. Y es limitar o cosas que no se han hecho o cosas que se están haciendo y que es mejor dejar de hacer. Yo también estoy de acuerdo con lo que ella menciona y es que tal vez el término mucho mejor sea ampliarlo hacia adaptación de medidas, entendiendo que no solamente vamos a limitar. Pero desde el punto de vista estricto, como lo considera la literatura, aunque hay muchos textos que ya lo están cambiando, el término de limitación de esfuerzos se habla justamente de eso, de qué esfuerzos que en otros contextos o en otros escenarios haríamos, pues hay que limitarlos pues porque ya no son benéficos o pueden ser potencialmente inapropiados, bien sea porque son futiles o son deleterios. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo con ampliar un poco ese término de adecuación sin perder de vista que en ese gran concepto de adecuación de medidas terapéuticas y diagnósticas, porque eso es otra cosa importante, no solamente es terapéutico, sino adecuación de medidas diagnósticas, pues se incluye la limitación de alguna de estas. Lo otro que quería mencionarles era, sobre todo en algún punto cuando mencionamos, y creo que pues esto lo hacemos de una forma muy automática a veces, es a veces cuando hablamos de las preguntas que muchas veces terminamos haciéndoles a los familiares. Y una de esas preguntas que me parece una pregunta complejísima es si quiere que se reanime al niño o al paciente. Y es que el problema es que cuando uno le da a elegir a alguien, pues justamente se vuelve o en una cosa a favor o en un real problema. Si uno le da a elegir a alguien, pues justamente está dando o está abriendo esa puerta a elegir. El problema de estas preguntas cuando uno le dice a los pacientes, perdón, a las familias de los niños, si quiere que su hijo sea reanimado o no, pues digamos que genera dos problemas. El primero es que se está dando pie para que la persona diga sí,
y entonces usted se mete en una camisa de 11 varas cuando en el fondo o muy en la superficie realmente sabe que no es apropiado y no le estaríamos haciendo un bien al niño con procesos o intentos de reanimación. Pero el otro problema realmente es que las familias no entienden estas preguntas como la pregunta real de lo que queremos hacer. En el fondo, cuando uno hace una pregunta de si queremos o no reanimar al paciente, lo que estamos es diciendo si entiende que la reanimación de este niño le genera más daño que bien. Pero las familias entienden es lo contrario, y es usted quiere que dejemos morir a su hijo. Y por supuesto que muy pocos padres o madres responden que sí a esta pregunta, incluso habiendo hecho un proceso de comprensión y entendimiento de todos estos, digamos, trayectorias o condiciones de enfermedad que llevan a hacernos este cuestionamiento. Entonces, mi sugerencia realmente es que esa pregunta la eliminemos de cualquier otra, de cualquiera de nuestros listados de preguntas que nos pueden ayudar a tomar decisiones, porque es una pregunta que enreda mucho la vida. Lo que yo sugiero más bien, en vez de decir quiere que se reanime el paciente, es que en todo ese proceso de entrega de información, en ese proceso de comprender el cómo el otro, es decir, el cómo la familia entiende este proceso de enfermedad, de salud de enfermedad y final de vida de su niño, de su hijo, su nieto, su hermano, digamos, cualquiera que sea su relación con el niño que está enfermo y que se está muriendo, digamos, entender realmente ese proceso de comprensión y más que preguntar el si quiere que se reanime o no, es a través de toda esta explicación poder llevar, incluso si se puede a través de un método socrático que no siempre es tan sencillo, pero llegar justamente a un proceso de entendimiento de por qué no es bueno reanimar a este nene, ¿sí? Más que llegar a preguntarles a través de todo este proceso de entrega de información dosificada, aterrizada al nivel de comprensión de la familia, pues llegar a la conclusión de, mire, no lo vamos a reanimar por esta razón. Y enfatizar, por supuesto, en que aunque no se va a reanimar, sí se van a hacer otra serie de cosas que, como bien lo mencionaba la doctora en su presentación, llegar a un proceso de adaptación de medidas que incluya una limitación de esfuerzos terapéuticos no implica abandonar. Hay que hacer énfasis en que se van a seguir haciendo muchas cosas porque, como yo siempre se los he dicho y no me cansaré de repetirlo, como dice por ahí una famosa colega, eh, lo incurable no es incuidable. Y esto tiene que ser muy claro para la familia, porque cuando se hablan de estos temas, el principal temor al que se tiene, no solamente la familia, sino el equipo asistencial, justamente llegar a esa sensación de abandono. Sentir la familia que me están abandonando porque no se están haciendo ciertas cosas, o nosotros como equipo asistencial sentir que estamos abandonando porque estamos dejando de hacer cosas que en otro contexto sí haríamos, pero que en este contexto puede que entendamos o no del todo por qué no la estamos haciendo, y ahí es donde se nos generan muchas veces los conflictos morales e incluso muchas veces los conflictos éticos. Esa es una de las primeras recomendaciones. Y en ese mismo sentido, digamos, entender que la participación de los padres, pues en ese proceso de toma de decisiones compartidas, tiene distintas categorías. Es decir, hay decisiones que tienen categorías diferentes. No es lo mismo la decisión de realizar, por ejemplo, una gastrostomía en un niño que tiene un trastorno severo de la deglución que no se puede recuperar prontamente con un proceso de rehabilitación, a, por ejemplo, la categoría de reanimar o no reanimar, o por ejemplo, la categoría de definir cuáles son los parámetros que usted le va a poner al ventilador en ese niño que requiere una ventilación invasiva. Fíjese que son decisiones de categorías diferentes, en donde en algunas sí que participan activamente los padres y en otras definitivamente no. La participación me refiero específicamente a que ellos acuerden o no acuerden, o digan sí o digan no, a pesar de que participar también es recibir la información. Cuando, por ejemplo, decimos ventilar a un niño y acoplarlo a un ventilador o llevar a cabo procesos de ventilación, cualquiera que sea el modo, al final nosotros no le estamos preguntando a los padres si quieren o no que lo ventilemos. Como cuando, por ejemplo, hay una neumonía bacteriana y no le decimos a los papás si quiere que le pongamos antibiótico o si le parece mejor la vancomicina que el cefepime. Ese tipo de cosas no las preguntamos porque son de una categoría diferente. De alguna manera, esa decisión de reanimar o no reanimar cae en la misma categoría. Lo que pasa es que como está en ese filo tan delgado, en ese borde tan delgado,
entre la vida y la muerte, por supuesto, pues uno considera que sí debería incluir mucho más a los padres, pero esa inclusión a los padres tiene que ser una inclusión, voy a decirlo de esta manera, una inclusión inteligente. Una inclusión inteligente a favor, por supuesto, del equipo asistencial, por supuesto que muy a favor de los padres para no terminar recargándoles unas decisiones que técnicamente son muy complejas, pero que moralmente y emocionalmente son mucho peor de complejas, sobre todo para ellos, pero sobre todo para el niño en términos de no dejarlo en la mitad de una discusión que por un lado tiene una carga emocional y por el otro lado tiene una carga, perdón, esencialmente técnica. Entonces, estos procesos de toma de decisiones compartida tienen que ser realmente procesos yo le sumaría un poco más a ese término de toma compartida de decisiones, sería una toma compartida de decisiones con una delegación de roles de forma apropiada. ¿Para qué? Para entender que hay decisiones que nos corresponden así nos cuesten trabajo. Y si nos cuestan trabajo, pues nos sentamos con los colegas, lo hablamos, nos descargamos y ponemos un poco en orden las fichas del ajedrez o el rompecabezas, ¿cierto? E involucramos a los padres de una forma también inteligente y apropiada sin evitar descargar decisiones que por su categoría no deberían estar en sus manos. Y finalmente decir un poco sobre la justicia distributiva y los aspectos religiosos, muy puntual. La justicia distributiva, si bien es parte de todos estos, digamos, principios bioéticos que son una herramienta importante para poder orientar algunos procesos de toma de decisiones, aquí hay algo muy claro y es que si bien no estamos en un sistema de salud que tenga recursos infinitos, y creo que esto nos lo enseñó muchísimo la pandemia cuando teníamos un ventilador y 4 o 5 niños esperando ese ventilador y nos tocaba tomar la decisión sobre criterios no solamente diagnósticos, sino pronósticos y también de comorbilidades anexas, pues fíjense que hay algo muy complejo para los padres y es que parte de esa decisión, o más bien que esta decisión se les comparta a ellos y termine siendo entendida como la principal causa de la decisión tomada. Dicho de otra manera, si bien la justicia distributiva no la podemos echar de lado e ignorarla, es muy válida no como primer criterio para tomar decisiones, es válida como uno de los criterios para deliberar casos dentro de nuestro círculo, es decir, dentro de nuestras reuniones como equipo asistencial, pero jamás, por favor, esto quiero que quede claro, jamás puede ser un motivo o una justificación para entregar a los padres la información de por qué se tomó o no una decisión. Es decir, yo no puedo, y esto sí que termina siendo una agresión directa a la familia, decirle a una mamá o a un papá, es que a su hijo yo no lo voy a pasar a la unidad de cuidado intensivo porque es que hay otros niños que sí se pueden salvar, en cambio el suyo no, y por eso prefiero pasar a los otros y en cambio el suyo no, porque es que el suyo termina siendo más caro o el suyo termina siendo más barato y el otro niño tiene más perspectiva de vida que el suyo. Porque esto realmente al final se transmite justamente en lo que no queremos, y es en abandono asistencial. Y eso es parte de una mala práctica, como también lo estaba mencionando la doctora. Entonces, si bien es parte de las herramientas y elementos para la deliberación, hay que tener cuidado con este término y con estas, digamos, discusiones en torno a la justicia distributiva y nunca pueden ser un motivo de discusión con los padres en torno a las decisiones tomadas con respecto a la salud de sus hijos. ¿Listo? Y finalmente, bueno, ¿no? Mencionar un poco que respecto a los aspectos religiosos, mire, yo tuve un conflicto bien grande al principio de mi práctica en los cuidados paliativos. Realmente quiero compartirles, yo terminé en los cuidados paliativos justamente por este tema, por la limitación de esfuerzos terapéuticos, porque hace muchísimo rato, pues cuando yo empecé mi práctica, mi formación como pediatra, una de los casos justamente giró en torno a un niño con limitación de esfuerzos terapéuticos y quien nos llamó al orden fue justamente un auxiliar de enfermería que nos dijo, hey, este niño tiene una limitación de esfuerzos terapéuticos y de repente muchas cosas que se estaban haciendo se dejaron de hacer, pero todo fue tan rápido que parte de mi cuestionamiento fue, espere, ¿cómo así que de repente era blanco y ahora es negro? O si lo quieren ver al revés, de repente era negro y ahora es blanco. Entonces, en todo este término y digamos, en todo este trayecto, parte de los conflictos que en un principio yo tuve fue justamente con las creencias religiosas, pero sobre todo aquellas que son muy arraigadas de los papás, cuando en el entorno de esperar un milagro o en el entorno de esperar cosas que, digamos, para ellos son muy válidas,
desde el punto de vista estrictamente técnico y científico no lo son. Y una de las conclusiones a las que yo llegué, y esto inclusive hay algunos textos escritos en torno a cómo negociar un poco cuando hay conflictos en tomas de decisiones por creencias en milagros, pues el aprendizaje es: usted debería, en mi concepto, aliarse con la religión y con las creencias y la fe de ese paciente, teniendo claro que no por sus creencias usted va a hacer lo que el paciente, lo que los familiares del paciente le digan que haga, porque usted no se puede convertir solamente en un respondedor de demandas o de solicitudes de las familias, pero tampoco cuestionarlo, porque parte de lo que también pasa con un niño enfermo y una familia que tiene un niño enfermo es que han perdido el control de todo. Y de lo único de lo que se pueden agarrar muchas veces es de su fe, de su creencia y de esperar o de tener esa esperanza en algo que ni ellos, pero usted tampoco tienen en la mano, y es esa parte de fe y de religiosidad, que es un pedazo a veces muy grande, a veces un poco más pequeño, de la espiritualidad de estas familias. Entonces, más que pelear, como yo lo hice en alguna época y como creo que muchos de nosotros lo hemos hecho en algún momento de nuestra práctica, más que enfrentarnos y reñir con este tipo de manifestaciones, tanto culturales como personales de las familias, que nos dan el privilegio de atenderlas, creo que, como lo dice una colega paliativista, hay que ser promiscuos religiosos. Usted se alía con la religión de la que es la familia de su paciente y mira cómo hace para que eso realmente se alíe a favor de la esperanza y la expectativa de estos pacientes, sin que esto implique necesariamente hacer promesas que no se puedan cumplir o llevar justamente a crear falsas expectativas. Esas eran como las aportes que quería hacer. Por supuesto que sin ánimo, por supuesto, de decir que la presentación no estuvo absolutamente muy bien, y creo que todo esto dio pie a que yo pudiera como compartirles esto, más allá, fíjese, de lo que está estrictamente escrito, porque pues la documentación bibliográfica que ha realizado la doctora ha sido más que buena. Entonces espero haberles aportado con estas apreciaciones. Gracias, Pablo, gracias a todos. Ricardo, muchísimas gracias por tu intervención, muy al lugar y muy vivencial, me parece que detalles muy puntuales que nos enseñan mucho. No sé si alguien en el auditorio quisiera hacer alguna intervención, tiene otra vivencia o otra forma de ver este tema que a veces es tan difícil. Adelante, Pia. Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Saludar a Ricardo. Nos encontramos a veces en este tipo de actividades y siempre es un placer escucharlo. También felicitar a la doctora Liana. Muy interesante su presentación y realmente espero no, yo sé que el taller viene largo, entonces espero realmente no demorarme. A diferencia de muchos de nuestros colegas, yo sí pienso que este sí es un tema hasta más sexy que la ventilación mecánica. Y nuevamente es para llamar la atención sobre la utilización de las palabras, así como no debemos decir limitar el esfuerzo terapéutico, sino adecuar, básicamente es en lo que estamos, el término que estamos ahorita, más que reorientar. Cuando uno mira, los norteamericanos también han cambiado su forma de expresarse. Los primeros artículos hablaban de withholding and withdrawing, y los nuevos artículos hablan de foregoing measures o cosas así por el estilo. Yo creo que también es importante que nosotros cuidemos nuestras palabras. Entonces, tener pues mucho cuidado con lo que decimos. Por ejemplo, pues ya casi nunca hablamos de encarnizamiento, hablamos de obstinación terapéutica. Y lo mismo el término futilidad, aunque se sigue utilizando en los artículos científicos, en general tendemos o sea, hay un nuevo llamado como a no utilizarlo tanto. Si acaso en la historia clínica eventualmente, y eso, porque ahí uno pudiera meterse en terrenos que pueden ser un poco más farragosos, y en donde si uno no se sabe expresar adecuadamente puede meterse en líos. Y recordarles que en 2016 el Comité de Ética de la Asociación Americana de la SCCM sacó un artículo espectacular acerca de medidas potencialmente inadecuadas, del cual yo creo que ya les he hablado bastante. Pero más que eso, más que pensar en futilidad, hablar de medidas potencialmente inadecuadas. Lo mismo cuando hablamos del médico, realmente siempre, pues como digo yo, siempre nos las damos de mucho, pero esto no es el médico, estos somos los médicos y el grupo terapéutico que incluye enfermería y a todos los demás, como dijo Ricardo. Respecto a suspender hidratación y nutrición, pues lo hemos hecho. No es fácil, pero se puede hacer desde el punto de vista ético. Es un
es una forma de adecuar el esfuerzo terapéutico en pacientes seleccionados. Nuevamente, un llamado en las palabras tienen poder. Yo tomo el pelo siempre que los evangélicos y los programadores neurolingüísticos tienen el mismo discurso, y es que las palabras tienen poder. Es muy importante cómo hablamos. Entonces, cuando hablamos, no hablar de reanimación, sino de intentos de reanimación, porque cuando uno le dice a una familia, mire, lo que pasa es que a su niño no lo vamos a reanimar, es como si yo supiera que si hago un intento de reanimación infructuoso, lo voy a poder reanimar. Entonces, más bien se le habla de que no se le van a hacer intentos de reanimación, porque todos sabemos que el paciente que no salió con adrenalina, noradrenalina, vasopresina, ECMO y un trasplante, pues hombre, no va a salir con una dosis de adrenalina y una ventilación con presión positiva. Entonces, más bien hablar de intentos de reanimación. Y por último, tal vez que tiene que ver nuevamente con las palabras y los términos. Definitivamente, pues ya no se habla para nada de eutanasia activa y pasiva. La eutanasia es un hecho, un acto activo, es un acto que ejecuta de hecho un médico. Si lo hiciera llegar a ser un enfermero, podría llamarse un homicidio por piedad, pero no entra en la clasificación de eutanasia. La eutanasia es un acto que es activo, y todo lo demás implica otras cosas, pudieran ser adecuaciones del esfuerzo terapéutico, todo lo demás, pero la eutanasia pasiva no existe. Qué pena si me demoré. Muchas gracias. Pía, muchísimas gracias. Muy claro y muy consistente el tema con los años y cómo peleamos con las palabras para no ser inapropiados. Profe, perdón. Pablito, muchas gracias. Eliana, felicitaciones por tan excelente revisión. De verdad, la documentación, la actualidad de todos esos artículos, pues muy bien. Creo que lo que ha dicho Ricardo y lo que ha dicho Pía, pues es básicamente lo que queremos transmitir. Yo creo que es importante recalcar lo de la participación de todo el equipo. Lamentablemente en muchas instituciones o en muchos grupos no todos compartimos las mismas decisiones, porque pues todos somos un mundo, un universo. Entonces cuando se toman estas decisiones de adecuación del esfuerzo terapéutico, que quede absolutamente claro en el grupo, porque lamentablemente muchas veces vemos que se hace un esfuerzo en un turno para que los papás entiendan, acompañen a su familiar en el proceso de determinación de vida, pero en el siguiente turno de pronto se hacen terapias respiratorias que de pronto no estaban indicadas, se hacen laboratorios de control que no tienen ningún sentido. Entonces muchas veces eso conduce a que los padres empiezan a tener confusión porque ¿cómo así que en el día o se había llegado a tales acuerdos y en este momento veo una enfermera que me está intentando canalizar el niño nuevamente, sumando sufrimiento cuando habíamos quedado que tal vez lo prioritario en esta condición era el propiciar el máximo bienestar, si es que se puede decir de alguna manera, o por lo menos evitar el sufrimiento. Yo creo que debemos también trabajar mucho en la parte previa a que estos pacientes entren en las unidades de cuidado intensivo. Yo creo que los grupos de las demás especialidades que trabajan con pacientes que potencialmente vayan a entrar en condición de fin de vida, deberían previamente tener este tipo de conversaciones. Tenemos los pacientes de oncología, de neumología crónica, de neurología, que lamentablemente a veces vemos enfocados los esfuerzos de los colegas en el manejo puntual de la patología del paciente sin tener en cuenta la condición integral, y que cuando estos pacientes presentan intercurrencias que los acercan a fin de vida, encontramos unas familias completamente despistadas con respecto a hasta dónde llegar
y que desde el punto de vista compasivo uno a veces siente que no iniciar o dejar de actuar frente a una posibilidad de fin de vida menos dolorosa debería ser lo adecuado. Entonces, ojalá pudiéramos tener en todos los hospitales esa motivación para que las demás especialidades, previo a que el niño pueda ser considerado candidato a cuidado intensivo, ojalá ya vengan con, con decisiones adelantadas que faciliten este entendimiento de las familias con respecto a hasta dónde llegar en situaciones de fin de vida. Eso era lo que quería aportar. Muchas gracias y gracias a todos por el acompañamiento. Profe, mil gracias. Jaime. Pablito, gracias y felicitaciones a Liana por esa gran presentación. Creo que es un tema del cual todos aprendemos y seguiremos aprendiendo en el tiempo. Yo solamente quería hacer dos comentarios. El primero, tener en cuenta siempre el contexto y una muy buena base de comunicación con la familia. Creo que el hecho de que nos expresemos de manera adecuada, que bajemos nuestros términos científicos y técnicos a un mensaje que ellos puedan entender, es fundamental para que cuando tengamos que transmitir posiblemente noticias de fin de vida puedan llegar los mensajes de forma más clara. Ese es como el primer aspecto. Y el segundo aspecto, a nosotros, por ejemplo, nos lo revisa cada vez que viene la Join, es que entendamos que el equipo de acompañamiento es exactamente eso, un equipo y no una persona. Aquí le denominamos en la cardio código lavanda. Entonces, cuando un paciente ya se ha decidido en un grupo inter y multidisciplinario que vamos a hacer una adecuación del esfuerzo terapéutico, participa psicología, trabajo social y buscamos intentar aliviar un poquito ese dolor que es uno de los dolores más profundos generalmente pues inolvidables de cualquier ser humano, y es que le estemos transmitiendo esa información de un hijo. Entonces, creo que sí es muy importante esos dos aspectos, una muy buena base de comunicación con la familia y en segundo lugar, entender que aquí en ese camino y acompañamiento deberíamos estar un equipo inter y multidisciplinario. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente, Eliana. Muchas gracias, Muchas Jaime. gracias, profe. ¿Alguno quisiera hacer alguna otra intervención, alguna otra idea que quisiera transmitir? Bueno, entonces, si les parece bien, vamos a iniciar el taller. Algunas ideas que nos transmitió Ricardo para que hicieran una preparación previa a esta presentación para que pudieran profundizar el tema un poco. La primera pregunta era si considera que este tema, o por qué considera que este tema es importante en su práctica diaria como intensivista. No sé quién va a proponer. Marco. Hola, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Marco, perfecto. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Marco Sierra, yo soy residente de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. ¿Por qué considera que este tema es importante para su práctica diaria como intensivista pediatra? Bueno, pues recordemos que el desarrollo y la proliferación de las unidades de cuidado intensivo y la capacidad de la tecnología para soportar funciones vitales, digamos que han ido agregando un valor, pues obviamente incalculable a la práctica médica y han ido cambiando poco a poco la forma en la que la cultura y la ciencia pues tratan de enfrentar un poco la enfermedad y la muerte. Lo que llamábamos anteriormente esa limitación del esfuerzo terapéutico sobre el estado y el futuro del paciente para no aplicar tratamientos o procedimientos terapéuticos que aportarán poco beneficio sobre el sufrimiento, la agonía que el paciente está experimentando en cierto momento de esa atención en las unidades de cuidado intensivo en la cual nos vemos pues frecuentemente inmersos. Es una situación que a diario, pues como les digo, debemos de afrontar, pero no iniciar o retirar una medida terapéutica a un paciente, digamos que es una decisión que desafía no solamente a la cabeza de equipo, sino a todo el equipo de salud frente a múltiples escenarios y desenlaces donde priman tanto los principios éticos de la efectividad como la eficacia de cada acción médica. Vemos que es un tema bastante frecuente, lo que nos mostraba pues la doc
en su exposición, aproximadamente en la actualidad cerca de más de la mitad, más del 60% de los fallecimientos que se producen en las unidades de cuidado intensivo, digamos que plantean este tipo de decisiones de la adecuación del esfuerzo terapéutico. En un estudio sobre la adecuación del esfuerzo terapéutico en las unidades de cuidado intensivo europeas, específicamente en España, aproximadamente el 71% de los pacientes que fallecían se les aplicó algún tipo de adecuación del esfuerzo terapéutico. Entonces vemos que es una situación bastante frecuente y por supuesto en el campo de la pediatría la situación digamos que es especialmente compleja y la familia digamos que cobra una gran importancia en la toma de decisiones, aunque digamos que más que limitar, como bien lo expresaron a lo largo de la charla, lo expresaron pues los profes, ese esfuerzo debe transformarse en un esfuerzo para, digamos que si vamos a prolongar esa vida, tratar de generar un desenlace con el menor sufrimiento posible. Y pues bueno, finalmente considero que la limitación o la adecuación de ese esfuerzo es un tema vigente en la actualidad, bastante frecuente, un tema el cual debemos de enfrentarnos constantemente por estar en estrecha relación con la vida y la muerte y con la toma de decisiones por los profesionales de la salud que nos enfrentamos pues sobre todo en esas etapas al final de la vida. Esas eran como las 4 o 5 razones que tenía pues para las cuales considero que es un tema fundamental en nuestra práctica clínica. No sé si alguien más tenga algo que aportar. Marco, muchísimas gracias. Una muy buena reflexión. No sé si a alguno le surgió otra consideración o pensó en alguna otra razón por el cual le parecía que el tema era importante. No sé si Ricardo tienes alguna sugerencia o seguimos. No, yo creo que las preguntas justamente estaban o están orientadas a eso. Digamos que cada uno de los que están presentes hizo como la revisión bibliográfica, por supuesto que la doctora Liana la plasmó. Entonces era más como después de leer todo este tema, venga y yo me siento a ver esto, cómo lo interiorizo a mi propia práctica. Entonces yo realmente estuve revisando como 3 de los textos que me enviaron y creo que tienen como ese propósito reflexivo de llegar a ese punto de por qué realmente esto lo estoy leyendo más allá de la revisión que se planteó y de alguna manera cómo lo trasciendo a mi práctica cotidiana de ahora y de más adelante. Entonces, no, estoy completamente de acuerdo, creo que podemos continuar. A ver mi vida pasar. Con miedo, Listo, perfecto. Entonces, si quieren, la segunda pregunta viene siendo, después de haber hecho estas lecturas, si ha cambiado su perspectiva en cuanto a la revisión o qué considera que hace diferente el antes y el después. Jennifer. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jennifer Guijarro, residente de Cuidado Intensivo Pediátrico de la Universidad de La Sabana. Bueno, pues entonces, después de haber leído y después de escuchar esta charla, pues me queda claro que los médicos estamos entrenados para curar y a veces, o más bien siempre, nos resulta muy difícil aceptar que la medicina tiene un límite, pero no debemos olvidar que así como es tan importante luchar por curar a un enfermo, es también importante saber parar cuando tenemos claro que es imposible pues llegar a esta curación. La intervención médica tiene un carácter finito, o sea, se acaba, y eso lo debemos tener siempre en cuenta cuando estamos ante un paciente en fase terminal. Pues esta adecuación del esfuerzo terapéutico me queda claro que no es una forma de eutanasia, sino más bien una buena práctica médica, aunque sabemos que siempre es más fácil, como nos dijo en la charla la doctora Eliana, es más fácil siempre poner cosas que quitar cosas. Y es una decisión compleja y de consecuencias morales innegables que no debemos confundir con lo que moralmente o coloquialmente se sabe que es la eutanasia, pues ya que esta adecuación del esfuerzo consiste en no poner ciertas medidas que parecen extraordinarias o desproporcionadas en situaciones irreversibles o terminales. La medicina y la tecnificación de lo que es la medicina hoy en día es uno de los factores que nos ha hecho pensar que todo lo que podemos hacer es admisible en la atención de un paciente y realmente no es así.
No se nos debe olvidar que no todo lo técnicamente posible es éticamente admisible y que ni la obstinación que llevaría al encarnizamiento terapéutica ni el abandono son respuestas éticas a una situación terminal de un paciente. Pues es verdad que los avances técnicos de la medicina ponen pues a nuestras manos y a nuestra disposición muchas posibilidades, pero debemos valorar verdaderamente si van a beneficiar o no al paciente. Es importante saber abstenerse de poner y quitar tratamientos cuando han demostrado su futilidad, y es esencial para nosotros aceptar, reconocer nuestros límites prácticos y éticos pues de nuestro poder. También tenemos que tener presente que hay límites éticos que no debemos sobrepasar, porque nuestras acciones serían, además de futiles, en muchos casos dañinas. Y por eso, ante un paciente o un enfermo en situación terminal, se deja de hacer con la intención de prestarle mejor cuidado, permitiendo la llegada de la muerte, no es solamente moralmente aceptable, sino que muchas veces llega a ser obligatorio desde el punto de vista ético. Y es ahí donde nosotros como médicos debemos seguir al lado del enfermo y proporcionarle aquellos tratamientos que alivien su situación con la humanidad y la competencia técnica que requiere su atención. Y para resumirles y resolver la pregunta puntual del taller, ¿en qué cambió mi perspectiva esta revisión? Es que ahora entiendo que no siempre podemos curar a un ser humano, pero mientras el ser humano esté vivo, aún en un estado muy deteriorado, siempre es posible cuidarlo. Y aquí la frase famosa del médico italiano Augusto Morri cobra gran sentido, y es aquella que dice: si puedes curar, cura; si no puedes curar, alivia; pero si no puedes aliviar, consuela y acompaña. Y esto es lo que debemos hacer y aplicar día a día en nuestra práctica como médicos. Jennifer, mil gracias por tu reflexión, muy interesante. No sé si a alguien le dejó alguna otra imagen o otra perspectiva o algo que quisieran anotar adicional. Bueno, entonces el paso más difícil, y es en la vida real, como intensivistas, cuando tienen estos conflictos entre la curación y la paliación, cómo los han intentado resolver o si les produce conflictos. Me imagino que sí en general, aunque no sea todos los días. No sé qué pensaron de este tema. Andrea. Buenas tardes a todos, mi nombre es Andrea Rodríguez, yo soy residente de cuidado intensivo de la Universidad Nacional. Pues en mi opinión personal considero pues que varía pues por muchas condiciones, que de todas maneras adoptar un proceso de adaptación de medidas terapéuticas, digamos, normalmente no debería entrar en conflicto con el rol como intensivistas, que ese ajuste o esa adaptación de la asistencia en situaciones muy desfavorables o terminales del paciente, pues que como vimos en la charla supone que uno inicie procedimientos o los retire o los ajustes o definitivamente decida no iniciar algo, depende pues de las expectativas de beneficio terapéutico que tengamos con los pacientes. Igual, pues cabe resaltar que todas estas medidas implican una idea de adaptación a cada situación evolutiva de la enfermedad y se convierten por eso en un componente esencial de una buena práctica clínica. Independientemente pues del pronóstico del paciente, es muy importante pues tener en cuenta que en muchos ámbitos de la salud y de la enfermedad ya es muy claro y es una idea pues reciente que no siempre el que haga más lo está haciendo mejor. Entonces, digamos que ese debería ser un pilar en el manejo de nuestros pacientes. Además, la idea de asumir un proceso de adaptación de medidas terapéuticas supone ajustar la intensidad de los cuidados y de atención a la situación del paciente. Igual, pues se debe llevar a cabo con criterios clínicos basados pues en evidencia científica y en los conocimientos pues del perfil del enfermo, evaluando pues constantemente que los criterios y las indicaciones que justificaron en su momento un tratamiento o un estudio diagnóstico pueden variar, como les decía anteriormente, según pues la evolución que haya tenido su enfermedad. En el ámbito de pues adaptar esas medidas terapéuticas es preciso pues como superar todas esas posturas vitalistas y la obstinación terapéutica con medidas asistenciales que dejan de tener sentido y que lo único que hacen es prolongar el proceso de morir. Hay que resaltar que la adaptación de medidas terapéuticas no es un abandono del enfermo, no disminuye el esfuerzo en la atención del paciente, sino que cambia los objetivos terapéuticos centrándonos más pues en cuidados básicos.
en principio pues se deberían de mantener pues esas atenciones básicas de lo que hablábamos sobre obviamente higiene, confort. Muchas veces pues en el cuidado crítico manejamos sobre todo medidas pues tanto farmacológicas como no farmacológicas para aliviar el sufrimiento y lo que exponía Eliana también sobre sedación terminal. Siempre pues resaltando que la adaptación de las medidas terapéuticas en ningún caso van a producir la muerte o pues son la causa de esta, sino es la enfermedad lo que va a llevar pues a este desenlace. Y pues que es una idea que siempre debemos pues de mantener. Cuando tenemos esos conflictos con estos cambios o con esta adaptación de estas medidas terapéuticas, creo que se debería buscar un proceso de acuerdo con todos los profesionales que están implicados, generando un diálogo abierto, no solo pues entre el grupo tratante, sino también con el paciente y sus familiares. Y pues tener en cuenta que esto pues también va a tener pues un proceso evolutivo y que a veces lo que hace falta es tiempo para que los familiares se adapten pues a la situación y generen todo ese proceso de duelo para poder pues entender y poder digamos aceptar y entender pues los cambios que se están generando pues en los manejos. Adicionalmente, pues creo que nos debemos centrar y apoyar en estos grupos que ahora existen en la mayoría de los centros, como pues el grupo de bioética y el grupo de cuidados paliativos, que también nos pueden asesorar cuando tenemos pues esos conflictos en la adaptación de esas medidas terapéuticas. Andrea, muchas gracias. Muy completa tu respuesta. No sé si alguien ha pensado en alguna otra forma de resolver sus conflictos. Creo que hemos dado diferentes herramientas. Bien. Sí, Pablo, qué pena de tomarles un poquito más de tiempo. Básicamente hacer un comentario respecto a la importancia de la toma de decisiones en grupos idealmente multidisciplinarios, como hemos hablado, que involucren a enfermería, a los diferentes terapeutas, incluso la nutricionista puede tener mucho que decir respecto a un paciente, por ejemplo, con intestino ultracorto o algo así por el estilo, sino que no se busque un sobreuso de los comités de ética. En general, pues cuando uno forma parte de los comités de ética hospitalaria de algunas instituciones, se da cuenta de que muchas de las solicitudes de comités de ética intrahospitalaria realmente atañen a decisiones médicas y no a dilemas éticos. No sé si me estoy haciendo entender. Es decir, muchas de estas decisiones son decisiones que no son fáciles, son decisiones que deben ser tomadas en grupo, pero que tienen una respuesta desde el punto de vista médico, teniendo en cuenta, por ejemplo, las cosas de las cuales nos hablaba la doctora Eliana, las posibilidades de mejoría, lo que nosotros pensamos, porque, ojo, una cosa es lo que uno piensa que es la calidad de vida de un paciente y es lo que ese paciente piensa que es su propia calidad de vida. Está demostrado que los médicos sobredimensionamos, por ejemplo, las capacidades cognitivas para evaluar calidad de vida sobre las demás personas. Entonces, es importante no sobrecargar los comités de ética con decisiones que son difíciles de tomar, pero que son decisiones del grupo terapéutico y del grupo de la UCI. Muy al lugar. No sé si hay alguna otra opinión, algo para cerrar, Ricardo. Yo quisiera mencionar dos cosas. La primera es, mire, yo creo que también uno a veces se siente tan cargado y con la responsabilidad tan grande de no hacerse al lado de una situación clínica que yo no sé, creo que es yo creo que es más una sensación de responsabilidad extrema. También hay que decirlo, a veces es una parte de ego, el ego médico que no sé en qué momento nos lo enseñan, o por lo menos a veces no nos enseñan a reducirlo. Pero sí es muy cierto que si alguno de estos casos clínicos de verdad abruma sobremanera, desborda nuestra tolerancia ética y moral, también es válido en algún momento decir, yo me hago a un lado, hablar con el resto del equipo y decir, mire, esto está sobrepasándome, ya no estoy siendo objetivo, creo que no estoy obrando con la rigurosidad con la que en otros casos puedo obrar y me hago a un lado.
Y creo que esto también puede llegar a ser no solamente inteligente y sensato, sino además sano para uno como persona, como profesional y por supuesto sano también para la familia y para el resto del equipo asistencial. Entonces, esa también puede ser una forma de lidiar con este tipo de conflictos. Y es, mire, realmente yo creo que es mejor que alguien más tome el caso y se vale, ¿sí? Creo que vale la pena decirlo, se vale y se vale mencionar, porque al final creo que parte de la gran carga que muchas veces representa el síndrome de cuidador quemado o el burnout que como cuidadores, que como personal de salud tenemos, tiene que ver con que no podemos expresarle a nuestro equipo muchas de las cosas que sentimos por la razón que sea, por miedo a que me juzguen, por miedo a que me vean como de pronto alguien no tan competente o por lo que quiera que sea. Y yo creo que vale la pena decir también que todos tenemos habilidades diferentes. Así como el cirujano oftalmológico de la vena izquierda de la retina es especialista en eso porque tiene una motricidad fina maravillosa, pero de pronto dando información o dosificando información no sea el más ducho. O así como en algún momento de pronto no sé, perdí la capacidad o la habilidad para pasar un tubo orotraqueal o pasar un catéter central, de pronto así mismo puede que tenga otras habilidades y creo que eso es lo nutritivo de un equipo como se ha hecho énfasis en la charla y es, hombre, estamos en un equipo de manera que identifiquemos las habilidades que tienen las personas en los equipos para poder también dirigir las distintas actividades y que, por ejemplo, quien aporte la información, entregue cierto tipo de información, pues no sea siempre la misma persona porque esto es recargarla, pero sí poder aprender, por ejemplo, esa persona o ver cómo en el equipo podemos apoyarnos cuando nos sentimos sobrecargados con este tipo de situaciones. Y la otra que les iba a mencionar, se me olvidó, espera a ver si me acuerdo, pero bueno, no, básicamente era eso, enfatizar un poco en que también está la opción de delegar. Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, en aras del tiempo creo que vamos a terminar acá. Muchísimas gracias nuevamente a todos los que participaron. Creo que fue muy nutrida la discusión, sobre todo se dieron aspectos muy prácticos de esto que a veces se vuelve un poco filosófico y no se descarga sobre ideas específicas que nos ayuden en el día a día y creo que aquí se dio lo contrario y los felicito por eso. En principio vamos a seguir con estos temas. La próxima semana vamos a hablar de un tema que también suele ser muy controversial entre los grupos de cuidado intensivo, que es el tema de la extubación paliativa. Entonces, todos cordialmente invitados. Muy buenas tardes a todos y que estén muy bien. Gracias, buenas tardes.